¿Por qué pienso que es necesario o recomendable empezar la sesión por este bloque un poco más teórico? Básicamente por una razón. La inteligencia artificial generativa, si de algo sufre, es de cuñadismo tecnológico nivel Dios, ¿vale? Entonces, hay muchas preconceptualizaciones sobre esta tecnología que pienso que algunas de ellas, más allá de graciosas, otras, si queréis, menos graciosas, lo que sí que yo también identifico es que están teniendo impacto empresarial. ¿En qué aspecto? El que el desconocimiento y pensar que esta tecnología sirve para unas cosas y tiene ciertos impactos hace que luego, cuando consideremos esa tecnología en el ámbito profesional, tomemos decisiones que quizás no son adecuadas o correctas. Como siempre, en el uso de la tecnología hay dos tipos de usos. El uso personal o individual, donde nos importa relativamente a veces poco qué se hace con la información, etcétera, etcétera. Y luego cuando hablamos de nuestros negocios o del entorno profesional, ya sea por regulación o porque aquella información es relevante, sí que nos empiezan a preocupar a veces el uso de ciertos productos que en nuestro ámbito personal no tiene consideración. ¿Vale? Seguramente muchos de los que estáis aquí os habéis sacado fotos y luego con ChatGPT os habéis transformado en muñecos o personajes de manga. ¿Alguien lo ha hecho? Sí, no pasa nada, yo también. ¿Sí? Lo hemos hecho y hemos compartido esas fotos sin ningún tipo de problema. ¿Vale? En cambio, si hubiéramos hecho esas fotos desde nuestra empresa y las hubiéramos utilizado para materiales, por ejemplo, promocionales de marketing o en nuestras redes sociales, quizá nos hubiéramos planteado si había que pagar los derechos de autor de ese estudio manga, porque en realidad estábamos utilizando el estilo artístico o de creación de alguien que muy probablemente tenga los derechos de autor. ¿De acuerdo? Son consideraciones sencillas, pero que al final es importante que entendamos dónde estamos. ¿Vale? Apuntaban antes, Tony, que dice que esto de la inteligencia artificial ya lleva tiempo con nosotros. La verdad es que lleva mucho tiempo con nosotros. La inteligencia artificial nace a la par que casi nace la computadora. La computadora nace aproximadamente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando básicamente un grupo de matemáticos, ingenieros en UK intentaron romper una máquina de 3 rotores que cifraba los mensajes de los submarinos alemanes que se llamaba Enigma. Hay una película preciosa, si os interesa el tema, que cuenta un poco cómo fue el trabajo de aquellos matemáticos. De hecho, aquellos matemáticos estaban liderados por un señor que se llamaba Alan Turing. No sé si os suena este nombre. Alan Turing se suicidó mordiendo una manzana de cianuro porque después de la Segunda Guerra Mundial le generaron una campaña de desprestigio enorme, ¿vale? Porque quizás había demasiados secretos militares y no interesaba tener a alguien conociendo tantas cosas vivo, ¿vale? Cuenta la leyenda que el famoso logo de Apple, que es una manzana mordida, es un homenaje de Steve Jobs a Alan Turing como padre de la computación. Nunca sabremos si es verdad porque los dos no están, pero la leyenda es una romántica bonita, cosa que ya os podéis llevar para algo que vais a estar preparándoos durante los próximos 50 minutos. Que es, ya que ha venido el buen tiempo, este fin de semana, la barbacoa con vuestro cuñado, ganáis vosotros la partida. ¿Vale? La primera cosa que hay que romper como mito es que la inteligencia artificial no tiene memoria, por tanto no es persistente en el tiempo. Y dirás, es que yo cuando hablo con mi ChatGPT parece que cada vez sabe más de mí. Luego hablamos cómo hacemos eso técnicamente. ¿Vale? Ese concepto de, a medida que utilizo más un producto de IA generativa, cada vez da una sensación que sabe más quién soy. ¿Vale? No es que tenga memoria y aprenda, ¿vale? Sino que esto lo hacemos en capa de producto. Luego contaré bien qué significa esto. ¿Vale? Pero lo primero es no tiene memoria. Y la otra es que no tiene conciencia. Por tanto, al no tener conciencia, no tiene agencia, no tiene interés de nada, no tiene voluntad de nada. Por tanto, primera mala noticia, no se quiere quedar con vuestro trabajo. Lo digo porque seguramente habréis leído que la inteligencia artificial se muere por vuestros trabajos y que tiene unas ganas de quedarse con vuestro trabajo. A mí esto también siempre me ha dado risa, ¿vale? Porque le preguntas a la gente si te toca la lotería, ¿qué harías? Dejar de trabajar, y ahora que ha tocado la lotería un poco, es aquello de me aferro a la silla. Yo siempre, ¿vale? Soy el primero que le cede la silla a la inteligencia artificial y se quede el trabajo
y que le apetezca y le reviente, ¿vale? Hay cosas más interesantes que hacer. Dicho eso, no os quiere quedar con vuestro trabajo porque no tiene intención de hacer nada, y la otra, que si queréis os va a relajar un poco, tampoco tiene intención de mataros, ¿vale? Lo digo porque en la inteligencia artificial parece que hay unos enanitos cabrones dentro del algoritmo que tienen una urgencia básica que es acabar con la humanidad, ¿vale? Pues relajaros tampoco, ¿vale? Eso de momento. De aquí 10 años y las cosas cambian y la tecnología hace otro salto exponencial como ha hecho la inteligencia artificial generativa en la última década y llegamos a otro nivel de inteligencia artificial que tiene otras propiedades, escenario no descartable, pero por lo menos como una probabilidad baja, volveremos a sentarnos y hablaremos otra vez de qué propiedades tiene esa nueva tecnología. Pero lo que es muy importante es que si una tecnología tuviera consciencia, no la podríamos llamar tecnología. Por tanto, rompamos el primer mito. Lo de si te quitará el trabajo la inteligencia artificial o no, muy probablemente que te quitará el trabajo es alguien que haya aprendido un huevo de inteligencia artificial y que haga lo mismo que tú haces más rápido, mejor y con más excelencia. Ahí sí que hay un riesgo existencial. De hecho, muchos de los que estáis aquí, en los próximos 4 o 5 años, no será extraño que si vais a un proceso de selección o estáis organizando un proceso de selección, aparte de preguntarle a la gente su experiencia, su formación, le preguntéis qué herramientas de inteligencia artificial sabe usar. ¿Por qué? Porque un profesional que sepa utilizar inteligencia artificial bien a escala y propias del sector donde estéis, será un profesional mucho más productivo y más eficiente y muy probablemente excelente en la tarea. Por tanto, en breve, no será descartable que en los procesos de selección, tanto para incorporar talento en vuestra organización como si vosotros vais, pues os empiecen a preguntar con la inteligencia artificial. Nada nuevo. Es un poco como los que tuvieron que aprender a utilizar el PowerPoint y el Excel, que llegó un día que se asimiló naturalmente que cuando entrabas en una organización sabías utilizar el PowerPoint y el Excel. Y previo a que el PowerPoint y el Excel se universalizaran, durante un periodo de tiempo se te preguntaba ¿qué tal las herramientas ofimáticas? Si decías que no, te hacían director general, ¿vale? Si decías que las sabías usar, te quedabas en gerente, ¿vale? Si no lo sabéis, ¿vale? No sé si hay directores generales en la sala, ¿vale? Pero los directores generales, muchos se glorian de yo nunca he utilizado un Excel. Ole tú, tira para adelante, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy probablemente con la inteligencia artificial pasará un poco lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nunca firmarán ese contrato con una empresa tecnológica que haga una implantación de sustitución de director general, ¿vale? Muy bien. Lo que sí que es verdad, y sin ser naif, es que lo que va a cambiar es, muy probablemente, vuestro día a día profesionalmente. Y dices, ¿cuánto? Irá por barrios. Profesiones van a estar profundamente impactadas y cambiadas, y de otras, pues su impacto será más moderado y distinto. ¿Habrá alguna que quedará absolutamente exenta de todo? Pues no lo sé. ¿Es relevante? Bueno, cada uno tendrá que entender cuál es su momento y cuál es su situación. Por tanto, la buena noticia es que la inteligencia artificial generativa a quien más afecta es a los que manipuláis ceros y unos información y afecta quizá menos a aquellos que manipulan átomos, ¿vale? Es decir, a una señora que se dedique a hacer pedicura, la inteligencia artificial generativa le va a afectar menos a una persona que se dedique a gestionar una gestoría. ¿Por qué? Porque esta tecnología, como veremos, es una tecnología que se dedica y hace muy bien lo que os decía, capacidad intelectual. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿So far, so good? Vale, pues acelera un poco. Venga, que ahora estamos haciendo warm-up, ¿vale? Vamos a darle velocidad, si no, no llegamos. Muy bien, ¿dónde está la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial es solo capacidad intelectual, ¿cómo de lista es? ¿Vale? Es decir, esto es como el timo de Alexa. Conocéis el timo de Alexa, ¿no? Un altavoz inteligente que no sirve para nada. A mí me lo colaron, ¿eh? Supongo que los que estáis aquí también, ¿vale? Porque fue el producto de electrónica de consumo más vendido entre 2014 y 2015. Por lo tanto, seguramente muchos tenéis Amazon Alexa en casa, ¿vale? Que tenía que cambiar el mundo y lo que cambió es nada, ¿vale? Muy bien, dicho eso, la inteligencia artificial se mide de distintas cosas que se llaman benchmarks. Es una serie de
problemas, ejercicios que se han desarrollado para medir las bondades de los distintos modelos y entender cómo de buenos son en distintos campos intelectuales. Existe una cosa que se llama coeficiente intelectual. ¿Os suena? Esto lo inventamos alrededor de los años 60. Hasta los años 60 no había consenso en qué significaba la inteligencia. Y a partir de ahí, básicamente por una razón, en los años 60 es cuando nace el baby boom, después de que todos aquellos señores vinieron de la Segunda Guerra Mundial, les dimos familia y hogar, empezaron a reproducirse y tuvimos un aluvión de niños y teníamos que hacer algo con ellos. Y decimos, hostia, hay que escolarizarlos. ¿Y cómo los escolarizamos? Hombre, pues pudimos entender cómo de capaces son y nos inventamos la inteligencia y una forma de medirla que era el coeficiente intelectual, ¿vale? Los niños que dieron bastante bajo en coeficiente intelectual se inventaron otro coeficiente que era la inteligencia emocional porque había que dar medallas para todos, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Sobre los años 60 se instaura en el mundo de la investigación científica algo que básicamente viene a decir es estudiar y ver la naturaleza, cómo hace los procesos, para sobre ello inspirarnos y poder avanzar en el campo científico en distintos lugares. Por ejemplo, cuando una planta hace la fotosíntesis, ese proceso de transformar algo inorgánico en orgánico es un proceso, si queréis, de computación. Y de ahí aparece un concepto que hoy está muy de moda, que es la computación cuántica, de utilizar las propiedades subatómicas de la naturaleza para poder hacer cosas. Pues una de las cosas que aparece en el campo de la inteligencia artificial, que hasta la fecha había desarrollado mucho una cosa que se dice machine learning, ¿vale? Machine learning es, simplificando mucho, unos modelos estadísticos muy avanzados y sofisticados multiparamétricos de análisis bayesiano, es decir, muchos datos analizados estadísticamente, pensar un nuevo modelo de intentar progresar hacia ese paradigma de la máquina inteligente que nos propuso Alan Turing, ¿vale? Y una de las cosas que dices es, volvamos a lo básico, si lo que hace inteligente el humano es el cerebro, ¿por qué no intentamos formular un cerebro de forma matemática y utilizando ordenadores para intentar reproducir ese proceso de pensamiento? ¿Vale? Entonces, cuando intentamos formular un cerebro de forma matemática y ponerlo en un ordenador, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Qué es un cerebro? Son neuronas y conexiones, ¿sí?, que se activan en función del input que reciben. Viene un fotón a cierta frecuencia en vuestro nervio óptico, la frecuencia es adecuada para que sea el color rojo, después de mucho tiempo te dicen rojo, 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 viene el fotón con esa frecuencia, hay un día en que tu cerebro se conecta a las neuronas y cuando viene el fotón de esa frecuencia en tu nervio óptico, ¿qué hace tu cerebro? Activa las neuronas que dicen rojo. Y si eres daltónico, dice verde. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que se llama conocimiento del mundo. Y eso es lo que tenéis en vuestro cerebro. Un conocimiento del mundo, un modelo de conocimiento del mundo que habéis desarrollado a base de experiencia sensible, que ha sido básicamente el ver, escuchar, probar y tocar. Mucho grito, muchos accidentes por el camino, habéis ido evolucionando vuestro cerebro hasta tener un modelo sofisticado del mundo. Pues lo que hacemos con los modelos LLM es algo parecido. Las neuronas se transforman en parámetros de la matriz. Y lo que hacemos es que esas matrices se activen por trozos en función del input. Parecido a cuando viene el fotón, se activa el rojo. ¿Sí? Muy bien, pero son unas matrices muy grandes. ¿Por qué? Porque los cerebros tienen alrededor de 100 trillones de parámetros. Si no os habéis pasado con los gin tonics aquel que os decía, vuestro cerebro debería tener 100 trillones de parámetros. Que no son neuronas y sus conexiones. Pero claro, acordaros que vuestro cerebro tiene que gestionar tres cosas: capacidad intelectual, memoria y conciencia. Por tanto, hostia, de esos 100 trillones de parámetros hay mucha parte que se dedica a la memoria y a la conciencia y hay una parte relativamente pequeña que se dedica a la capacidad intelectual. Hoy los modelos estos LLM de ChatGPT están alrededor de matrices de 1 trillón de parámetros. Cerebro 100. Por tanto, aún estamos 2 órdenes de magnitud por debajo del cerebro humano. Pero como os decía que esto solo es capacidad intelectual, puede ser que estemos más o menos a la par, ¿vale? No lo sabemos de forma cierta. Pero bueno, lo importante es que si estos son matrices, ¿vale? La siguiente pregunta que os vengo es, ¿os acordáis cuando el profesor de matemáticas os contó la ética de la matriz? ¿No? Por tanto, si un modelo LLM es una matriz, ¿por qué decimos que la inteligencia artificial tiene ética? ¿Hay algo que estamos formulando mal o que estamos intentando viciar el lenguaje en algún aspecto? Lo siguiente es, ¿os acordáis cuando la matriz de segundo de Boop se escapó y mató a aquel niño en tercero?
Yo tampoco, por tanto no son matrices asesinas, ¿vale? Y la otra es cuando la matriz le dijo al profesor, aparta, ¿qué hago yo de profesor? ¿Vale? Tampoco, ¿vale? ¿Por qué hablamos de la ética de la inteligencia artificial? Muchas veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque falsamente le atribuimos esas capacidades antropomórficas y pensamos que dentro de esos modelos matemáticos está codificado cierta visión del mundo con un modelo ético de bien y mal o de reciprocidad, ¿vale? No, lo único que ha hecho esto, lo único que no es menor, ¿vale?, es bajarse toda la información disponible en Internet. ¿Y por qué hay tanta información disponible en Internet? Pues que desde 2004 Internet es simétrico, todos podemos escribir y publicar, es el Internet social, el que tenéis en vuestro bolsillo, y desde 2007, que Steve Jobs lanzó el iPhone, Internet pasó a ser ubicuo y en cualquier lugar, y desde entonces todo es historia. Cada verano subís las fotos de vuestros pies y ChatGPT sabe un huevo de pedicuras y de esmaltes de uñas, ¿vale? Y este verano estamos ansiosos esperando otra vez esa oleada de pies para tener más información para hacer estos algoritmos más listos, ¿vale? Es así, es decir, por fin el mundo digitalizó tanto la información como para que hubiera billones, trillones, gigabytes de información para poder hacer algo que matemáticamente sabíamos, pero que desde un punto de vista de ingeniería no se podía hacer, que era hacer una matriz muy, muy grande y darle mucha información. ¿Para qué? Para que intentara cada vez aprender mejor a hacer un problema. ¿Qué problema? Escribir como un humano. Hostia. ¿Qué problema más interesante? Porque hasta la fecha lo que habíamos hecho con el Machine Learning era que viera gatitos en fotos. Y a la que le cambiabas los gatitos por perros, el algoritmo no servía para nada, ¿vale? De hecho, no sé si lo sabéis, hay una historia muy, muy interesante de una empresa de inteligencia artificial que quería hacer una app, estamos en el 2014, que identificara lo que había en los platos de comida y que te pudiera hacer una recomendación saludable de calorías, etcétera, etcétera. Una de las cosas por las que empezaron a intentar identificar era perritos calientes, ¿vale? Identificar si en una foto había un Frankfurt o no, ¿vale? La verdad es que la app no funcionaba, era demasiado complicado por Machine Learning porque tenías que entrenarle a poder identificar toda la comida del mundo en distintos momentos. Pero sí que identificaba súper bien en cualquier lugar Frankfurt. La empresa la vendieron por millones a un grupo que hoy se llama Meta porque se transformó en uno de los filtros de red social para identificar Frankfurts humanos si alguien los subía en sus fotos, ¿vale? Pues es una historia verídica, ¿vale? Lo utilizaban como filtro para identificar cosas que parecían Frankfurts, ¿vale? Esa es un poco la idea. Es decir, eran casos de uso muy pequeños que funcionaban solo en tecnología de backend. Pero ¿qué pasa cuando tú consigues una tecnología que es capaz de escribir y leer como un humano, que se transforma en una tecnología de propósito general? ¿Para qué sirve? Para todo lo que os podáis imaginar. Porque todos escribimos y todos leemos, ¿vale? Por tanto, básicamente la inteligencia artificial que estáis utilizando hoy seguramente a través de ChatGPT no dejan de ser unas grandes matrices que están instaladas en unos superservidores donde cada vez que vosotros le mandáis un input, el famoso prompt, lo que hace es mandarse a esa matriz que ha estado entrenada para ser capaz de leer y entender el prompt, tener un modelo de conocimiento del mundo después de leerse todo lo que le hemos encontrado y capaz de haberle dado en Internet, y sobre ese modelo de conocimiento del mundo hacer y responder para lo que ha sido entrenado, escribir como un humano. ¿Le importa que sea precisa la respuesta? No. ¿Qué es lo que optimiza y hace muy bien? Que aparentemente la respuesta sea la que escribiría un humano. Si le pedís que os escriba la página 25 del Quijote, os va a escribir algo que parece el Quijote como si lo hubiera escrito Cervantes. Pero si cogéis ese texto y lo buscáis en el Quijote, no aparecerá. Y dirás, ¿funciona mal la tecnología? No. Repito, la tecnología funciona muy bien. De hecho, funciona maravillosamente bien. Porque ¿qué hace? Escribir y leer como un humano. ¿A qué? A coeficiente 120. Pero no es una base de datos. Y eso es uno de los grandes errores de mucha gente cuando empieza a utilizar esta tecnología. Pensarse que está como una especie de Google con intermediado, ¿vale? Es como que a Google le habéis puesto un asistente y cogéis y le preguntáis ¿cuál va a ser el tiempo de mañana en Barcelona? No tiene puta idea, igual que vosotros, ¿vale? O le preguntáis la evolución de temperaturas de la ciudad de Barcelona de los últimos 20 años.
Si os lo pregunto a vosotros, ¿qué haríais? ¿Dibujar una tabla o una gráfica? Sabéis que en Barcelona las temperaturas medias estarán sobre los 18-20 grados y más o menos con cierta creatividad me haréis una gráfica. Yo la miraré y ¿cómo será la gráfica? Aparente. Diré, puede ser. Miraré y me iré al Meteocat y miraré los datos y diré, joder, mentís como bellacos. ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? Que yo estoy utilizando una tecnología para hacer algo para lo que no es bueno, que es la precisión. ¿En qué es bueno? Es en leer y escribir. ¿Cómo utilizo bien esta tecnología? Diciéndole, necesito generar una gráfica con la evolución de temperaturas de los últimos 20 años. Vete a Internet, busca por mí, lee por mí, comprende por mí, y cuando hayas leído, entendido y comprendido por mí, me escribes para mí el resultado de la pregunta que te he hecho. ¿Vale? ¿Eso lo podemos hacer hoy? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, productos como ChatGPT ya no solo tienen la capacidad de conectaros con el modelo y hacerle preguntas y obtener respuestas, sino que, si no lo sabíais, también tiene la capacidad de poder acceder a Internet. ¿Y qué hace cuando accede a Internet? Sin que vosotros seáis conscientes, lo que hace es entender lo que le habéis pedido, abrir un explorador en la nube, aquel lugar donde pasan cosas, buscar, leer y confeccionar una respuesta. ¿Vale? Pues básicamente lo que vais a ver los próximos meses es lo que se conoce con la evolución de las leyes de la escalabilidad. ¿Qué dicen las leyes de la escalabilidad? Es una ley empírica que lo que dice es básicamente que haciendo los modelos cada vez más grandes van a ser más listos. ¿Y eso a qué te lleva? A que cada vez las matrices van a ser más grandes. Los próximos modelos que van a lanzar, para el lanzamiento de GPT-5 faltan 364 días. ¿Vale? Hay un perfil de Twitter, bueno, de X, que si queréis lo seguís y cada día os dirá cuántos días faltan. ¿Vale? ¿Dónde estará? Muy probablemente estará ya en los 10 trillones de parámetros. ¿Y qué es lo bonito de estos modelos? ¿Qué es lo que nos ha sorprendido en general a todos? Que para poder hacer una tarea que parece tan sencilla pero a la vez tan poderosa, que es leer y escribir como un humano, para hacerlo cada vez mejor, aparecen una cosa que se llaman capacidades emergentes, propiedades emergentes. Pues parece para poder leer y escribir como un humano tienes que aprender de química, aprender de física, aprender de literatura. Es decir, que ese modelo de conocimiento del mundo que hay en la matriz cada vez es un modelo más avanzado y sofisticado de intentar contar qué significa el mundo, como vuestro cerebro. Si yo os digo la palabra silla, vosotros no tenéis una base de datos de imágenes de sillas para ir a buscar si aquella imagen que estáis viendo es parecida a alguna en la base de datos, sino que tenéis un constructo mental de la palabra silla. Y sois capaces, aunque el diseñador lo ponga muy difícil, de saber que es una silla. ¿Vale? Y esto es lo que de alguna forma está transformando y esta tecnología. Datos, como os decía, se necesitan muchos datos, igual que se necesitan muchos años para que un cerebro humano evolucione cada vez a tener un modelo de conocimiento del mundo más sofisticado. A un niño de 4 años, a no ser que tenga unas capacidades extraordinarias, si le explicas la ley de la física de Newton, no va a entender nada. Necesitas que ese modelo mental del mundo, ese cerebro, evolucione para cada vez obtener y ser capaz de procesar paradigmas de conocimiento más sofisticados. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, necesitamos cada vez más datos. ¿Y qué estamos empezando a probar? Estamos empezando a probar algo que es muy interesante, a la par que, si quieres, un poco que ya empieza a ser más espeluznante, ¿no? Que es utilizar los modelos que ya hemos entrenado con información humana para que generen información y supervisión del entrenamiento de los nuevos primos más listos. Es decir, generar información sintética, ya que nos estamos quedando sin información orgánica siendo humana, para poder entrenar las próximas generaciones de modelos. Esto se puede hacer hasta cierto límite porque si no parece que los modelos de aprendizaje se degradan. Existe algo en esos pies en la playa que es un valor de diferencial de conocimiento que nos obliga a combinar bien esto. ¿Vale? Y otro modelo que se llama destilación, que es la destilación, es poner a supervisar estos modelos antiguos a cómo están aprendiendo sus primos más pequeños, que serán potencialmente mucho más listos porque al tener más parámetros, sus propiedades emergentes los harán más listos que sus modelos antiguos. Forecast. Hoy el 90 y pico % del contenido de Internet es de origen orgánico. Mi previsión es que en los próximos 5 años el 90% del contenido de Internet sea de origen sintético. ¿Por qué? Porque vais a dejar de escribir.
mucho de lo que vais a publicar estará generado total o parcialmente por inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Sí? ¿Eso es bueno o es malo? Lo veremos. Veremos qué uso hacemos de esto y cuál es el beneficio que aporta. ¿Vale? El Internet social que tenéis en el bolsillo es un Internet que básicamente, como os decía, existe de hace unos 20 años. En estos 20 años ha sido muy transformacional. Pensar que la última vez que lo miré, en Estados Unidos hablaban que el 60% de las parejas en Estados Unidos hoy se conocen a través de aplicaciones de citas. ¿Vale? Aplicaciones que de todos los que estáis aquí no usáis, pero fuera de aquí se usan. ¿Vale? Eso quiere decir que si las apagas, el mundo se acaba. ¿Vale? Si apagas el algoritmo, nos dejamos de reproducir, porque no tendríamos capacidad de encuentro. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Pero también sabemos que el algoritmo aplicado a gente joven a veces genera más perjuicio y adicción y problemas mentales que beneficios. Por tanto, 20 años después, muy probablemente estaremos muchos de los que estamos aquí de acuerdo que cierta regulación al uso, acceso al Internet social es necesario. ¿Por qué? Porque aunque sigue siendo una herramienta poderosísima y que muy probablemente hace de este mundo un lugar mejor, para ciertos segmentos y usos es mejor controlar y gestionar ese acceso. ¿Vale? Muy bien. Y la otra cosa que necesitamos es mucha computación. Las matrices para entrenarse y luego para contestar necesitan básicamente hacer una operación muy sencilla que es multiplicar vectores por matrices. ¿Os acordáis? Los vectores, las matrices, pim, pam, pim, pam. ¿Y quién multiplica vectores por matrices súper bien? Pues las tarjetas gráficas. ¿Qué es la tarjeta gráfica? Aquello que está en las consolas que utilizáis para entreteneros, ¿vale? Y que están pensadas para poder dibujar mundos tridimensionales en pantallas bidimensionales. ¿Y quién fabrica tarjetas gráficas súper poderosas y súper chulas? Una empresa que se llama Nvidia, que si no lo sabíais ha sido durante un periodo de tiempo la empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo, llegando a las 3,5 trillones de dólares. ¿Y por qué multiplican también esto? Pues mira, porque están diseñadas para hacer estas operaciones. Es lo que se conoce como GPUs, Graphical Processing Units, ¿vale? Y esto es lo que se pone en estos supercentros de datos para poder tener las matrices instaladas y poder dar servicio a todas vuestras peticiones, que son trillones de ellas, de consejos, recomendaciones sobre cómo funciona esto. Mito que os va a decir vuestro cuñado. Esto consume mucha energía. Tiene razón. Consume un huevo de energía. ¿Vale? De hecho, esto en algunos países, estos centros de datos, empiezan a representar ya casi el 20% de consumo eléctrico del país. ¿Vale? Aparte, con una agenda agresiva por ciertos países en una electrificación casi total de su economía, tensiona muchísimo los modelos energéticos. En particular el modelo energético español, que tiene una clara vocación de cada vez descansar en una cesta energética, principalmente de energías de origen renovable. ¿Vale? Renovable e inteligencia artificial no van muy de la mano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se necesita una inteligencia, primero, una gran cantidad y dos, que sea consistente en el tiempo. Mientras la tecnología de almacenaje no esté disponible, las energías sostenibles seguramente no son el mejor fit. Por tanto, España, aunque a veces habréis leído que es un territorio fértil para la construcción y el desarrollo de la industria de los centros de datos, porque es verdad, hay abundancia de terreno, la España vaciada, pues si no hay nadie, metemos centros de datos. Y la otra es que España, por esa posición peninsular, está muy bien conectada a la llegada de los cables de alta conectividad que conectan el mundo en nivel de telecomunicaciones. ¿Qué es esto, básicamente? Pues si a vuestra casa llega un cable de fibra óptica así, entre Estados Unidos y Europa hay unos cables de fibra óptica así que sirven para conectar el mundo a toda velocidad. Y estos son autopistas de conexión que cruzan el mundo y hacen que los servidores del mundo funcionen. Y por eso cuando vosotros queréis ver una peli de Netflix, a lo mejor la peli de Netflix viene de Wichita o de Texas, ¿vale? O de Ámsterdam, ¿vale? Muy bien, España está muy bien posicionada en territorio, España está muy bien posicionada en conectividad, está muy mal posicionada en energía, ¿vale? De hecho,
No sé si lo sabíais, pero Google está construyendo 3 centrales nucleares en Estados Unidos que son única y exclusivamente para alimentar sus centros de datos. Es decir, no son centrales nucleares que se van a conectar a la red para mejorar la producción energética de Estados Unidos, sino que se fabrican simplemente para enchufarlas a los centros de datos. Elon Musk, el famoso Elon Musk, ha comprado 3 centrales de ciclo combinado que estaban en desuso simplemente para volverlas a conectar y construir centros de datos al lado para poder entregar esta tecnología. ¿Vale? Y cuando dices, ¿cómo de grandes son estos centros de datos? No os imaginéis una nave industrial. Os tenéis que imaginar un polígono entero. Es un polígono entero de naves y naves con computadoras dentro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesitamos mucha capacidad de computación. 1, para hacer los modelos cada vez más grandes y 2, y muy importantes, para poder entregaros la inteligencia artificial. Y esto es uno de los retos que tiene esta tecnología. Hoy esta tecnología es de hombre y mujer blanca. Esto solo ha llegado básicamente a países desarrollados. Acordaros que el ordenador, el PC, no llegó a África. África, el PC se lo saltó. El PC era demasiado caro y demasiado difícil de desplegar e instalar que África, por ejemplo, entró en la revolución tecnológica a través del móvil, ¿vale? Que era mucho más sencillo y lógico de poderse desplegar. ¿Vale? Aquí tenemos un reto parecido. Para que la inteligencia artificial sea esa tecnología tan transformacional que nos han prometido, necesita poderse desplegar para que haya billones de usuarios que hagan trillones de consultas. Y hoy no estamos en ese lugar. ¿Vale? Hoy, de momento, solo lo usamos unos pequeños privilegiados. Para que lo sepáis, básicamente, ChatGPT solo tiene 400 millones de usuarios activos mensuales. Digo solo porque el grupo Meta, con Instagram, WhatsApp y Facebook, aún hay gente que utiliza Facebook, normalmente tiene más de 60, ¿vale? ¿Sí? Son 3,7 billones de usuarios mensuales activos. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de muchos órdenes, de un orden de magnitud y de muchos millones de personas. Para que esto sea transformacional, si no somos capaces de desarrollar esta infraestructura tecnológica que requiere el despliegue de esta tecnología a escala, los casos de uso y el precio de esta tecnología muy posiblemente limitarán su capacidad de transformación del mundo. ¿Qué está costando, por ejemplo, poner un chat de respuestas en una página web basado en un modelo LLM, por tanto un chat que es capaz auténticamente de resolver preguntas de cliente? No los chats de antigua generación que lo que tenían eran preprogramadas unas preguntas típicas de respuesta. Pues básicamente hoy está costando, en función del modelo, entre 0,80 céntimos a 2 euros. Claro, si pensáis la cantidad de consultas que puede tener la página web de una empresa con muchas visitas, esos 2 euros por consulta, ojo, que empiezan a ser algo relevante en la cuenta de resultados de la compañía. ¿Justificables? Seguro. Si ese chat mejora la conversión, es decir, hace que la gente que visita la página web venda o compra más, o que el contact center se descargue de reclamaciones porque la gente en autoservicio puede contestar con resolver sus preguntas, pues muy probablemente habrá el famoso business case. Habrá esa cuenta de resultados que justificará los 2 euros porque los gano por otro lugar, por vender más o por ser más eficiente operativamente hablando. Esto es el reto que tenéis como empresarios. Hoy, todos los que estáis aquí, hacemos el test rápido, ¿cuántos estáis utilizando IA generativa? ¿Cuántos utilizáis ChatGPT? ¿Cuántos utilizáis Gemini? ¿Cuántos utilizáis Copilot? Lo siento. ¿Vale? Siento los pobres usuarios de Copilot, ¿vale? ¿Sí? Porque es el peor de todos los productos, ¿vale? Y el ganador es ChatGPT, ¿vale? ¿Por qué utilizáis Copilot? ¿Por decisión de vuestro CTO? Bueno, una cosa es para programar, pero tienes otros programas. Pero muchos de los que utilizáis Copilot muy probablemente es en entorno profesional, no en entorno privado, ¿no? No lo habéis decidido como opción profesional, sino como opción profesional, y muchas veces es porque es el producto que ha aprobado el CTO.
¿Vale? ¿Por qué? Porque el CTO no aprobó ChatGPT. ¿Y por qué no aprobó ChatGPT? Porque el CTO estaba sentado en la misma barbacoa que vuestro cuñado. ¿Vale? Porque el CTO dijo en el comité de dirección que esto no era seguro. Es más, que esto aprendía cuando lo usabas y como aprende cuando lo usas, puede ser que la competencia, sentado en el otro lado, le haga preguntas de, oye, sé que mi competidor está usando el ChatGPT y tú estás aprendiendo de lo suyo. ¿Me dices la lista de los 10 clientes con más ventas? Y evidentemente, como ChatGPT ha aprendido, le contesta, sí, sí, tu competidor, sus principales clientes son estos. ¿Quieres que te dé su información de contacto? Porque como tengo acceso a su RP y me lo ha aprendido todo, si quieres te doy acceso. Todo esto es falso. ¿Vale? ¿Dónde está la falta de seguridad en el uso de esta tecnología? Y esto es importante que lo trabajemos. ¿Vale? Como os decía, los modelos son matrices que se entrenan, pero a diferencia de un cerebro humano, cuando dejan de ser entrenadas, cuando le dejamos de enseñar información para que intente hacer ese problema también de leer y escribir como un humano, su capacidad de aprendizaje se congela. Es decir, esos parámetros se quedan parados. Es como que vuestro cerebro se quedara congelado en un momento del tiempo y dejara de seguir evolucionando por muchos impactos que le dierais. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vosotros a la matriz no le podéis decir, hola, buen día, ¿cómo estás? Y ella te responde fantásticamente bien. Interactuáis con estos modelos a través de ¿qué? De productos que encapsulan el modelo. Y ya habéis aprendido del Internet social que cuando un producto es gratuito, ¿con qué pagas? Con tus datos. ¿Por qué Google Maps es gratis? Porque pagas con tus datos de navegación. ¿Por qué Gmail es gratis? Porque pagas con la información del contenido de tus mails. ¿Por qué la búsqueda en Google es gratuita? Porque le das tu información de navegación, tus preferencias, y así Google es capaz de ordenarte muy, muy bien y colocarte entre medio resultados de pago. Se llama SEO, lo conocemos. ¿Sí? Muy bien. Pues cuando vosotros estáis utilizando programas o aplicativos de inteligencia artificial gratuitos, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pagar esa prestación con vuestros datos. ¿Por qué? Porque aparte estamos caninos de datos. Por tanto, nos va muy bien tener 400 millones de usuarios activos mensuales utilizando un producto gratuito, dando y subiendo muchísima información. ¿Qué información? Encima, como esto ya no solo aprende a leer y escribir muy bien, sino que también dibuja muy bien, hace fotografías y también ya empieza a dibujar vídeo y también empieza a hablar, que estáis subiendo información no solo en formato texto, sino vuestras fotos, vuestros audios. ¿Y qué utiliza en este caso, por ejemplo, la empresa OpenAI? ChatGPT le sirve fantásticamente bien como producto, uno, para dar a conocer su tecnología y dos, para que los usuarios le deis información y feedback de lo bien que va su tecnología. Por tanto, todos los que estáis hoy aquí utilizando ChatGPT sin pagar la licencia, que sepáis que estáis compartiendo la información que circula a través de ese producto con esa compañía que se reserva los derechos de poderla utilizar para lo que le plazca. Esto, a título personal, probablemente es poco relevante. Mi intimidad me importa poco, básicamente porque soy usuario de Instagram o de TikTok. ¿Qué quiere decir? Que no os importa vuestra intimidad nada. ¿Vale? ¿Sí? Y por tanto no pasa nada. Pero claro, cuando hablamos de información sensible de la compañía, ahí es distinto. Y ahí es cuando entonces decimos, oye, ¿cómo podemos utilizar esta tecnología que parece tan prometedora y que puede cambiar tanto mi día a día, pero de una forma segura? ¿Vale? Y ahí es donde entonces hay que hacer un análisis de los distintos productos, qué licencia te ofrecen y qué términos de seguridad y privacidad te ofrecen. ¿Cuál es la respuesta natural muchas veces del CTO o el responsable de tecnología de la compañía? Que como negocio no le está pidiendo y le está exigiendo un nivel de producto y de calidad en la IA generativa, porque muchas veces negocio aún está pensando qué hacer con ello, ¿cuál es la opción más sencilla para él? Ya que estás dentro de un entorno Microsoft o ya que estás dentro de un entorno Google, ¿qué hago? Activo la licencia del producto de IA generativa de un entorno como pueda ser Microsoft. ¿Y con eso qué gana? Dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque como lo que ha hecho es activarte
las licencias Pro dentro del entorno que yo ya he validado que es un entorno seguro, porque de hecho es donde tengo toda la información de la compañía y los servicios ofimáticos y otros servicios, estoy tranquilo. ¿Es una buena opción? Como mínimo, es una opción de habilitar la IA generativa en la organización. Y mientras la organización tampoco sabe muy bien qué es lo que necesita, tampoco puede ser muy exigente. De decir, es que este producto no me llega bien para hacer esto. O he visto otros productos que son mejores para hacer este tipo de actividades. ¿Vale? Te quedas dentro de ese entorno de Microsoft o de Google, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Entendido? Pregunta, ¿cuál es la licencia mínima que tenéis que pagar para poder, por ejemplo, utilizar ChatGPT empresarialmente de forma segura, respetando la privacidad de los datos? Son las licencias Teams, que están a partir de 40 € mes. A partir de ese nivel podéis estar tranquilos que lo que sucede ahí dentro no va a ser utilizado ni consumido por esa compañía. ¿Vale? ¿Vale la pena esos 40 €? Como los 2 € del chatbot de la página web. Si lo utilizáis y le sacáis rendimiento, pues evidentemente esos 40 € estarán justificadísimos. Si es una licencia más de un producto más al que os suscribís y no utilizáis, pues no funcionará. El tamaño medio de las compañías que estáis aquí es 15, 10 empleados, más o menos. Hay compañías de 400 empleados, ¿no? Vale. Para las compañías pequeñas, de pocos empleados, el hecho de comprar licencias para todos es asumible. Me refiero que BBVA anunció hace poco que compró 11.000 licencias de ChatGPT para parte de sus empleados. Pues multiplicar 40 por 11.000 por 12 son unos cuantos millones de euros que, hostia, es una decisión de que si eso no tiene retorno, ¿cómo lo justificas? Para organizaciones relativamente pequeñas, pues 40 por 12 son 480. Por 10 empleados, 4.800. ¿Es un coste significativo? Depende, evidentemente, de cómo sea la estructura de vuestra cuenta de resultados, ¿vale? Pero no es una fortuna. De hecho, muy probablemente ya estáis pagando más para vuestro paquete ofimático, ya trabajáis en Google o trabajáis en Office. Por tanto, ¿qué es la opción más sensata y más lógica? Comprar licencias Teams de ChatGPT para todos. O licencias de Copilot para todos. O licencias de Google Workspace Pro para todos. ¿Vale? ¿Tiene sentido compartir las licencias a ratos? No. Y os explico por qué. Y esto lo entenderéis muy fácil. Muy probablemente muchos de vosotros tenéis puesto YouTube en vuestro televisor. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene? Y muy probablemente te habéis puesto vuestro usuario en el televisor. Y muy probablemente tenéis hijos que ven YouTube. Entonces, la gente de YouTube piensa o que sois pederastas o que estáis locos. Porque de golpe veis documentales de la Segunda Guerra Mundial y de golpe pasáis a ver Peppa Pig. ¿Vale? ¿Con eso qué hacéis? Que el algoritmo de recomendación, ¿qué hace? Fracasar. Y por tanto, vuestra experiencia en YouTube, ¿cómo es? Muy inferior a lo que realmente os podría ofrecer YouTube. Tanto en recomendación de anuncios, ¿vale? Como en calidad del contenido. Pues en ChatGPT esto aún es mucho más exagerado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ChatGPT, igual que Gemini, igual que Copilot, emula ese concepto que le faltaba a la inteligencia, que es la memoria. ¿Por qué parece que os recuerda ChatGPT cuando lo utilizáis? No porque el modelo aprende. El modelo aprende, no. Caca, la matriz no aprende. Pero lo que han hecho la gente de OpenAI para que el producto tenga mejor usabilidad, ¿vale? Es emular un concepto de memoria. De hecho, cuando lo estáis utilizando, os fijaréis que a veces escribe actualizando memoria, ¿vale? O en inglés updating memory, que queda mejor, ¿vale? ¿Qué está haciendo eso? Eso básicamente lo que está haciendo es actualizar un fichero donde en función de lo que le preguntáis y interactuáis con él, va actualizando ese fichero y lo mantiene
actualizado para que cuando os conteste se lee también ese fichero para dar respuestas que están contextualizadas con el uso que le hacéis al programa. Por tanto, si en esa cuenta de ChatGPT entra un rato el de marketing, entra un rato la de recursos humanos, pasa un poco como ese canal de YouTube. Se hace de la picha un lío y no sabe muy bien quién es. Y no tiene continuidad en el tiempo. ¿Vale? De hecho, si tenéis el móvil a mano, podemos hacer un ejercicio. ¿Vale? Abrir vuestra aplicación de ChatGPT si la utilizáis con usuario. ¿Vale? Es decir, si estáis logados en ella. Es decir, si siempre sois los mismos. ¿Vale? Y escribir en inglés, que siempre queda mejor, roast, de Rusty, ¿sí? Roast, roast, O-A-S-T, espacio me, roast me. ¿Qué os dice? ¿Vale? ¿Qué os ha dicho? ¿Alguien se atreve a leer en público? No, ¿verdad? ¿A que no lo leéis, eh? Ay, que le preguntáis ya, ¿eh? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Sí? ¿Alguien se atreve? ¿Qué? ¿Eres tú, no? Eres tú, ¿verdad? Dices, ¿cómo lo sabe, no? ¿Sí? Dice, ¿cómo sabe que tengo esas neurosis, ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Vale? Porque ¿qué hace él? Cuando le dices roast me, que en inglés lo que viene a hacer es hacerme una descripción irónica y cachonda de mí mismo, que está utilizando todo lo histórico de interacción, se lo lee y con su capacidad infinita de saber leer muy bien y de escribir de una forma maravillosa, os escribe una descripción irónica y sarcástica y divertida de quiénes sois. ¿Y qué es lo sorprendente? Es que aún se ríen porque dicen, hostia, es que la ha clavado, ¿sí? Me conoce mejor que a mí mismo, ¿vale? Me conocen mejor que yo, ¿vale? ¿Por qué? Eso quiere decir varias cosas muy interesantes. Uno es que evidentemente ese concepto como que tiene memoria y os conoce, es verdad. Pero no es verdad porque ha aprendido, es verdad porque el producto funciona muy bien. Dos, que todos tenemos lados oscuros o menos confesables. Tres, que ceder la cuenta de ChatGPT personal cada vez va a ser algo más jodido. ¿Vale? ¿Sí? Y eso también quiere decir que es alucinante que este producto se lanzó el 20 de, mira, en cara arriba, el 20 de noviembre del 2023, ¿vale? Estamos solo a junio del 2025 y habéis llegado ya a introducir un nivel de intimidad personal en el producto extraordinario. Y que hace rato que ya lo utilizáis mucho más para simplemente un Google con intermediado, ¿vale? Para empezar a entender lo que os forma parte de muchas cosas, incluso que ya empieza a ser compañero para ciertas dudas personales. De hecho, el otro día le preguntaban a Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, ellos que tienen la visibilidad, cuáles son los tipos de uso que están viendo dentro del producto ChatGPT. Y decía que en general la gente más mayor están sustituyendo Google por ChatGPT, ¿vale? Cada vez preguntan más a ChatGPT en lugar de Google. Esto es obvio. Nosotros en realidad nunca, cuando le preguntábamos las cosas a Google, nunca quisimos que nos ordenara la información para tener que leer y hacernos la respuesta. Siempre deseamos la respuesta, pero la tecnología no era capaz de darnos respuesta, sino que era capaz de ordenarnos información relevante para construir la respuesta. ¿Vale? Hoy ya tenemos el Internet de la respuesta, ya no el Internet de la información ordenada. ¿Vale? Es un nuevo Internet, ¿de acuerdo? La gente un poco más joven ya está introduciendo ChatGPT como un compañero. Tengo que hacer una tarea, pues ya tengo ChatGPT dentro de mi parámetro intelectual. Hostia, tengo que hacer un informe, pues empiezo a trastear ChatGPT. Tengo que preparar una receta, pues le pregunto a ChatGPT. Tengo que preparar un viaje, ¿vale? Distintos casos de uso, ¿vale? Y la gente más joven ya lo está integrando de forma natural como un compañero existencial. Forma parte ya de su modelo social o de su modelo operativo emocional. Yo, por ejemplo, el otro día lo vi, ¿vale? Vi dos cosas. Una era una chica joven probándose una falda en el Zara y haciéndose selfies. Hasta aquí,
Nada normal, sin novedad en el mundo, ¿vale? Alguien en el Zara haciéndose selfies, nada en el mundo. Pero la gracia es que luego subió la foto de 3 modelos y le preguntó a ChatGPT, porque le digo, ¿por qué lo has subido? Se lo pregunté, por curiosidad. Dice que este es el señor, ¿vale? Le preguntaba cuál de las 3 le quedaba mejor. ¿Vale? Y lo mejor es que la respuesta de ChatGPT era buena. Porque había una que le apretaba y las otras le quedaban mejor, ¿vale? Y le decía que esa le quedaba mejor. Es decir, que ya incorporas ChatGPT y esa capacidad intelectual en unos lugares muy interesantes desde un punto de vista personal, ¿vale? Por tanto, pensar en vuestro día a día y llevaros esta reflexión. Estamos a solo, como aquel que dice, pocos meses del lanzamiento de esta nueva tecnología. Para los que seáis más viejos, es viajar al año 95. En el año 95 Internet era un lugar, se llamaba Internet Café. La propuesta de valor era: te tomas un café y te doy un cupón para navegar media hora. No sé si alguien lo hizo, ¿vale? Y te conectabas a Internet y dices, hostia, estos son unas páginas amarillas digitalizadas. No será para tanto. Seguramente no ha habido más cuñadismo que esa frase, ¿vale? ¿Sí? No, hay uno que lo supera. El otro día estaba en una videoconferencia y un señor que se las daba de muy importante, que sabía mucho y tal, se estaba hablando de lo del Papa y todo esto. Le preguntaron, hostia, tú tal, no sé qué. Y dices, ¿utilizas ChatGPT y tal? Dice, no lo utilizo porque aprende de mí y yo no regalo mi conocimiento. Dices, ¿cómo? Dice, sí, es que yo empiezo a preguntarle cosas a ChatGPT y al final yo sé más y él empieza a preguntarme a mí y yo no quiero que la empresa se quede en mi conocimiento. Y pensé, cuñadismo nivel Dios. O sea, eres el Dios de los cuñados, ¿vale? O sea, detrás de ti ya no hay más posibilidad de nada, ¿vale? Decir, no utilizo ChatGPT porque sé más, ¿vale? Bueno, bromas aparte, lo que quiero que os llevéis como reflexión, y luego en la parte práctica será importante, es que no solo se trata de hacer lo que ya hacéis mejor, ¿vale? Se trata de empezar a pensar nuevas formas de hacer. Porque el hecho de que aquella chica pregunte a una tecnología cómo le queda la falda es una nueva forma de empezar a pensar cómo comprar. Porque si a los que hay aquí hay alguien que se dedica al mundo de la moda, esto es un insight acojonante de cómo va a ser el proceso de decisión de compra en los próximos 5 años. Que va a haber una tecnología interpuesta entre vosotros, fabricantes, y yo, comprador, que va a jugar un rol extraordinario. El de recomendación, el de encontrar. Si las respuestas y el Internet que viene es el de la respuesta, ¿sigue siendo relevante tener una presencia en Internet? ¿Tengo que estar bien posicionado? Si lo que van a hacer la gente es leer respuestas en lugar de leer páginas. ¿Será importante el posicionamiento porque como estos modelos tienen limitado el volumen de lectura, porque si tuvieran que leer todo Internet cada vez para generar una sola respuesta, los tiempos de espera serían enormes, ¿vale? Por tanto, el leer para estos modelos, que es lo que os decía, multiplicar, está limitado en el tiempo para que las respuestas funcionen. De hecho, no sé, ¿alguien sabe qué es la parte de búsqueda profunda, Deep Search? ¿Lo habéis usado? ¿Vale? Cuando haces búsqueda profunda, los tiempos de respuesta del modelo pueden llegar a ser de minutos, incluso de horas. ¿Por qué? Porque lo que empieza a hacer es un buceo profundo en Internet y no solo se lee unas pocas páginas, sino que empieza a leerse muchas páginas y dentro de esas páginas, si hay contenido, se lee incluso los documentos que encuentra y encima va pasando de la una a la otra y para daros esa respuesta a lo mejor se ha leído 70, 80 fuentes que a su vez representan 20, 30 páginas de contenido y por tanto que son muchas horas de computación para ser capaz de leer todo ese contenido y generar esa respuesta. Claro, si para que me dé una respuesta a una falda, si me queda bien o mal, necesito 20 minutos, yo ya me he ido del probador, ¿vale? Por tanto, esto es un poco lo que tenemos que empezar a pensar. Que esto no va de lo que ya hacéis, hacerlo mejor, que también, sino va a empezar a pensar de nuevas formas de trabajar, nuevas formas de vender, nuevas formas de operar,
incluso de nuevos productos y servicios, de una nueva economía que va a nacer gracias a la inteligencia artificial. Y dices, a ver, Aleix, cuéntamelo. Dices, mira, antes de Internet, como lo entendemos hoy, si tú querías una respuesta a algo, solo podías preguntar a 3 cosas, que es la Santísima Trinidad del conocimiento. Si era existencial, a Dios, y no contestaba. Si era técnico, a tu cuñado. Y si era operacional, a tu pareja. Es decir, tu mujer, tu cuñado o Dios. Y si no, ya no había respuesta. ¿Vale? Con Internet y la digitalización, ¿quién apareció? Google. Y Google empezó a dar respuestas. Y Google, que ha sido un negocio que existe gracias a Internet, que antes de Internet simplemente no se podía ni conceptualizar y que ha sido uno de los negocios más lucrativos de la historia del mundo. No de la historia de Internet, de la historia del mundo. Punto. ¿Vale? Por tanto, ¿qué nuevos modelos de negocio van a salir? Yo no lo sé. Que habrá nuevos modelos de negocio que hoy no nos podemos simplemente ni conceptualizar porque no teníamos hasta la fecha algo que era imposible de imaginar. ¿Qué es? Y en resumen, ¿cuál es lo que estamos haciendo? Vamos directamente a lo que os quería contar. ¿Vale? Me salto slides, porque como siempre me enrollo mucho, ¿vale? Y queremos ir a hacer el coffee. ¿Vale? Muy bien. Los que sois más mayores, os oísteis por primera vez la palabra sistema operativo con la compra de un PC. Esto, si sois de Barcelona, era la Ronda Sant Antoni. Fin de semana, el primo listo, porque necesitaba saber que era un 486, que era la RAM. ¿Os acordáis de aquello? ¿Sí? Con el Windows instalado, ¿sí o no? El Windows instalado. ¿Vale? ¿Sí? Era un sistema operativo que giraba alrededor de una cosa que era la memoria, el disco duro y la CPU, el procesador. Había unas decenas de miles de programas, ofimática, entretenimiento, piratería, y la interficie de interacción era el teclado, el ratón y la pantalla. Y esto fue lo que entendimos como sistema operativo. Antes de eso no sabíamos muy bien qué era un sistema operativo. Del sistema operativo PC pasamos al sistema operativo móvil. Los más jóvenes que estáis aquí muy probablemente os familiarizasteis antes con el sistema operativo móvil que con el PC, porque el PC ni lo visteis. ¿Vale? Seguía teniendo una memoria, las cosas pasaron a estar en la nube. Aquí en la nube es donde el director general, que se vanagloria de no utilizar el PowerPoint, también se ha quedado. O sea, lo de la nube y tal, no, mucha gente no lo ha pillado. Sigue teniendo un procesador, está conectado, ¿vale? El PC no estaba conectado, lo conectamos más tarde con ese internet del módem, etcétera, etcétera. Este ya nace conectado. Pasamos a las apps, de decenas de miles de programas a millones de apps que servían para muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque ese sistema operativo, al estar conectado siempre y ser mucho más portátil, reventó en casos de uso. ¿Cuántos casos de uso tiene Internet? Tantos como personas. Una tecnología de propósito general, como la electricidad, el microchip o la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Y la forma en que nos relacionamos con esta tecnología era la interfaz gráfica interactiva, la Graphical User Interface. Estas pantallas negras de cristal que interactuáis con Internet, porque Internet es interactivo. Apretáis un botón, manda una señal, os retorna una información. ¿Vale? Internet se ha transformado en una experiencia continua. Es decir, vosotros cuando entráis en Internet no tenéis que cambiar de dispositivo, no tenéis que cambiar de antenas, es decir, podéis pasar de Amazon a un banco, luego a ver películas, mismos usuarios, sistemas de pago integrados, sistemas que se hablan entre ellos y realmente la experiencia de Internet, porque la infraestructura es cojonuda, es una experiencia de surfear, auténticamente surfeáis la red. ¿Vale? Y esto ha sido básicamente porque en los últimos años se ha ido desarrollando cada vez una infraestructura que aguanta Internet, que hace que tengáis esa experiencia en continuidad. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que estamos construyendo ahora? Un nuevo Internet, que tiene nuevas propiedades. ¿Cuál es la propiedad del Internet que tenéis encima de la mesa? Que el coste marginal de la comunicación es cero y que el coste de compartir información es cero. Un minuto más de conversación en WhatsApp tiene coste cero, una página más de mandar un PDF tiene coste cero. Por tanto, lo que hizo Internet o lo que ha hecho el Internet social es hacer algo que de alguna forma los humanos nos encanta hacer, que es comunicarnos y satisfacer nuestra necesidad de conocimiento e información. ¿Qué es lo que hace este nuevo Internet?
introducir coste marginal cero a poner capacidad intelectual. Es decir, seguirá siendo bueno para comunicarnos, seguirá siendo bueno para compartir información y ahora será también muy bueno para poner capacidad intelectual en cualquier cosa. Idealmente, no hoy, a coste marginal cero. Leer y entender una página más costará cero. Escribir y generar una foto más tendrá coste marginal cero. ¿Vale? Y esto es el cambio de paradigma que vamos a tener. Esto básicamente necesitaremos que esto tenga memoria, ya no le llamaremos RAM y se le llama contexto, que el modelo esté contextualizado. ¿Qué será el contexto? Pues un poco lo que está haciendo ChatGPT cuando está entendiendo cómo sois y vuestros intereses, generando esa información contextual para poder ser consistente en el tiempo. Para usos empresariales, el contexto será ¿qué? La información de vuestra compañía. Querréis que la inteligencia artificial que trabaje en vuestra empresa, que sepa toda la empresa, cada día, y que cuando os conectéis no tengáis que empezar de hola, ¿qué tal? Trabajas hoy en la empresa XYZ, nos dedicamos a esto, aquí tienes toda la información de producto. ¿Qué querréis para que sea útil cada día en vuestra compañía? Que cada vez siempre tenga la información actualizada de quiénes sois. Estará en la nube, por tanto, los que no pillaron la nube, esto ya, imagínate, esto ya... ¿Vale? Y sustituiremos el procesador, entre comillas, por modelos. No vais a tener modelos propios. Sois empresas pequeñas, no os vais a poder permitir mantener actualizados y tener una estrategia de modelo propio. Por tanto, consumiréis, igual que consumís electricidad, igual que consumís conectividad, consumiréis inteligencia artificial y pagaréis por el uso. ¿Vale? Y con el tiempo, el pago por uso, ya sabéis dónde termina. ¿Dónde? Tarifa plana. Sí, es que ya hemos estado aquí. Acordaros cuando mandar una foto costaba, ¿qué? 2 euros. Cuando de los euros pasamos a los bundles, tarifa delfín, tarifa ballena, tarifa canguro. ¿Sí? Y de la tarifa canguro y tal, nadie se acuerda porque pasamos ¿qué? A la tarifa infinita, ¿no? Tarifa plana. De momento aún estamos en la fase, básicamente, los productos que estáis utilizando de $40 o $20 de suscripción son deficitarios. Estas compañías están perdiendo dinero prestándose este servicio, pero a cambio lo que están consiguiendo es muchos datos, mucha mejora y por tanto en algún momento cambiarán los modelos de negocio para hacerlos lucrativos. No es su problema hoy. Tienen inversores que les ponen millones y billones y billones, por tanto perder un poco de dinero por cada usuario no es su problema hoy, sino es hacer unos buenos modelos, pero hoy que lo sepáis que ChatGPT con la licencia de 20 pavos pierde dinero con el uso que hacéis. ¿Vale? ¿Cómo lo cambiará esto? Pues en algún momento, pues como hizo Google, pondrá un modelo de publicidad y cuando hagáis búsquedas dentro de los resultados habrá la posibilidad, no sé, de que haya respuestas promocionadas por ciertas compañías. Lo veremos. ¿Cuál es el modelo de publicidad que se inventan? Hay uno que es el cutre, ¿no? Poner banners o que te quedes un rato esperando hasta que puedas hacer la siguiente, ¿no? Y tener una interrupción de producto o que el advertising esté embebido en la propia funcionalidad del producto que lo hace mucho más agradable, ¿vale? Vamos a sustituir las apps por agentes y va a pasar un poco el mismo cambio de orden de magnitud. De decenas de miles a millones, aquí muy posiblemente pasaremos a billones de agentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los agentes habrá tantos como procesos de negocio, como muchas de las tareas que hagáis. Habrá agentes más potentes, más complejos que estarán comercializados, agentes más pequeños, más microscópicos desde el punto de vista de la tarea que realizan, que estarán más metidos dentro. De hecho, yo os decía que en breve entrevistaréis a la gente preguntándole qué herramientas de IA sabe usar bien. En un tiempo más lejano, muy probablemente, entrevistaréis a la gente y le preguntaréis cuántos agentes tiene. ¿Vale? Es decir, oye, yo soy director de marketing o soy experto en marketing. Muy bien, pues enséñame dónde has trabajado y ya no le preguntarás qué herramientas sabe usar bien para ser un buen profesional del marketing y utilizar las ventajas de la IA generativa. Dirás, muy bien, ¿y tú, desde que empezaste a desarrollarte como profesional del marketing,
qué agentes has ido desarrollando, entrenando y refinando para que te ayuden a ser un mejor profesional del marketing. Ah, pues mira, tengo un agente que cuando me toca sesiones de brainstorm y tal, ya no me hace falta la cola del post-it para colocarme. Lo sabéis, ¿no? Esto del post-it. El post-it no se utiliza como un elemento creativo, sino es una droga psicodélica que hace que los ejecutivos encerrados en una sala pasen a ser gente creativa. ¿Vale? Es una cosa así. A veces piensas si lleva el LSD detrás, ¿no? ¿Vale? Y luego, ¿de acuerdo? Pasar a ser natural. Y esto es muy importante también, porque es un cambio de paradigma sustancial. Si pasamos del teclado a la pantalla y del teclado a la pantalla pasamos a la interfaz gráfica, este nuevo Internet necesita un nuevo tipo de interfaz, que es la interfaz natural. ¿Qué es la interfaz natural? Pues como la palabra indica, simplemente hablarle a la tecnología. Hoy, los que sois usuarios de ChatGPT, sabéis que tiene la versión en que podéis hablar con la aplicación y cada vez más, o ya hoy, el estado del arte de esta tecnología de voz a voz o de texto a voz ya ha llegado a un nivel de madurez que es útil, es cómoda. Estás cómodo hablando con esa tecnología, entiendes bien esa tecnología y de hecho está ganando un nivel de excelencia cada vez más interesante. Por tanto, imaginaros que dentro de poco hablaréis con Internet, interactuaréis naturalmente por Internet y eso para la mayoría de compañías que estáis aquí puede significar una gran oportunidad para poder aprovechar esa oportunidad o una gran amenaza si no entendemos bien que muy probablemente la forma de relacionarnos con nuestros clientes en breve pasará a estar cada vez más intermediada por modelos de inteligencia artificial. Ejemplo. No sé si nunca habéis tenido el placer de tener que desarrollar una página web que interactúe con gente de muchos lugares del mundo y que tenga capacidad transaccional. Por ejemplo, un e-commerce, ¿vale? Que venda, no sé, billetes de avión. Os garantizo que parece sencillo, pero que la mente de la gente alrededor del mundo es hiperretorcida. Y donde piensas que es imposible no entender ese flujo, la gente se lía. Y la gente acaba con reclamaciones porque ha comprado el billete mal, porque se ha equivocado en la fecha. Pero dices, alma de cántaro, ¿cómo te equivocas en la fecha? Si es que el calendario es sencillo, ¿vale? Dices, no, un 15% de los billetes que vendemos a través de la página web acaban teniendo que acabar en un contact center porque ha habido incidencias de la gente ella sola comprando el billete porque se han equivocado seleccionando la fecha, las condiciones, el asiento, ¿vale? Y eso todo al final lo que hace es incrementar sustancialmente el coste de venta. Hace que tengas que tener un coste de asistencia, un coste de devolución, imprecisiones. Lo mismo pasa con el order taking, etcétera, etcétera. Ahora imaginaros que esa compañía que vendía billetes de avión a través de Internet y que tenía un 15% de incidencias en las ventas, puede poner una interfaz natural que simplemente diga, ¿qué quieres hoy? Quiero volar a Menorca. ¿Cuándo? En agosto. Ni de broma. ¿Vale? ¿Sí? Dices, ¿dónde vamos? ¿Vale? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, dicho eso, ¿vale? Es que las propias compañías nos van a forzar o a promocionar el entrar a través de ese canal. Si reservas tu billete de avión a través de nuestra plataforma de inteligencia artificial, 10% de descuento. Ahí que vamos todos. ¿Y por qué van a querer promocionar ese canal? Porque les va a salir más económico. Y porque cuando estés ahí, venderte los paquetes adicionales y el cross-selling va a ser mucho más efectivo, porque vas a estar conversando con la máquina, que te entenderá mucho más y, por tanto, te sabrá de otros patrones de conducta que la última vez reservaste mascota, quieres mascota esta vez, o vuelas solo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Imaginaros una máquina de vending que en lugar de tener una matriz de números que nunca eres capaz de cuadrar con el número de la estantería y que cada día acabas igual, joder otra vez. No sé si os suena esa experiencia en el coffee corner de la compañía, ¿no? Que acabas comiendo siempre la chocolatina cuando querías el snack saludable, ¿vale? Que la máquina de vending te hable. No solo te hable, te vea. Diga, hombre, Alex, ¿qué tal? Una pausa. Sí, que estoy cansado. Lo de siempre, no. Hoy el snack healthy. Perfecto. Oye, ¿y por 50 céntimos más, quieres que te mande las noticias a tu móvil?
para que mientras tomas el café lees algo? ¿Por qué no? Oye, easy. Hostia, imaginaros que tú eres el jefe de Azcoyen, fabricante de máquinas de vending. Hostia, es lo que siempre había soñado. Que tu máquina fuera inteligente y tuviera capacidad de vender algo más de lo que va dentro. ¿Vale? Y eso es un poco, yo creo, la revolución de lo que viene. Ese Internet inteligente que va a transformar profundamente la forma en que compramos, nos informamos, nos relacionamos y, evidentemente, trabajamos. Y que no os quedéis solo con una visión, si queréis, muy reduccionista, de que la IA generativa es ChatGPT y ChatGPT principalmente es una forma de escribir los correos electrónicos más rápido. Que no digo que no sea lo que toca hoy, y de eso va la parte segunda de la sesión. Por dónde empezamos y cómo empezamos, ¿vale? Pero con mirada larga, pero con eso no quiere decir muy lejana, pienso que hay reflexiones muy interesantes. Lo dejo aquí, vamos al coffee, ¿vale? La última reflexión es, como profesionales, pensar lo siguiente. La tarea sencilla va a desaparecer. La tarea difícil se va a hacer fácil. Y la tarea imposible se va a ser difícil. El profesional que transite de la tarea fácil a la imposible, haciéndola difícil, es el que será apreciado, el que aportará valor. El que se quede en la tarea fácil desaparecerá o dejará de ser relevante. Y el que se quede en la tarea difícil que pasará a ser fácil, pues lo tendrá difícil para seguir creciendo profesionalmente, porque ¿qué hace? Cosas fáciles. Y si haces cosas fáciles en una organización, habitualmente tu rol en la organización no es el más relevante. ¿Qué es fácil o difícil? Muy sencillo de entender. Coger una hoja de Excel y saber utilizarla para sumar y restar es fácil. Eso se va. Coger una hoja de Excel y hacer macros y tablas dinámicas está reservado a los dioses del Excel, al Olimpo del Excel, pues eso pasará a ser fácil. El que sea capaz de ahora hacer un modelo de cuáles van a ser el forecast de ventas del próximo año y lo haga a través de un modelo que era imposible, porque cómo vas a coger esa información y la vas a cruzar con esta y vas a procesar no sé cuántos miles de datos y vas a hacer un modelo tan complejo, el que entienda que eso con esta inteligencia pasa a ser complejo pero posible, es el que llevará la hoja de ruta de cómo esta compañía a partir de ahora hace su ejercicio de planificación comercial. Yo creo que ese es el modelo. ¿Hacemos un cuarto de hora? ¿Sí? ¿Sí? ¿10 minutos? Venga. Yo había preparado una dinámica que era haceros reflexionar sobre distintos temas, ¿vale? Que era este, pero también os quería enseñar cosas que se pueden hacer un poco para cambiar el paradigma de qué se puede hacer y qué no, ¿vale? Por ejemplo, yo mañana tengo una reunión en Zaragoza con un cliente que se llama Picolín, que hace muchos años que tenemos el placer de trabajar juntos. Entonces, mañana hacemos una revisión de un proyecto, es una reunión larga, y hemos hecho aquello que hacemos los consultores, que es preparar un PowerPoint. Y hemos preparado el PowerPoint largo y, a su vez, hemos preparado el PowerPoint corto, que es aquel que mandas con anterioridad a la reunión y que cuando llegas a la reunión preguntas, ¿os habéis leído el resumen ejecutivo? ¿Y qué contesta todo el mundo? Sí, pero ¿me ayudas a refrescarlo? ¿Os suena esa...? Vale. ¿Qué estamos haciendo? Vale. A ver, un moment, si faig així. ¿Qué estamos haciendo? Pues desde un tiempo acá hemos empezado a mandar podcast de los proyectos. ¿Vale? Hoy vamos a desgranar una presentación interna de Picolín. Es sobre el proyecto Origi 50, su estado a mitad de 2025 según el Comité de Digitalización. La fuente es ese documento, sí, el Picolín Origi 50, Comité de Digitalización Origi 50, Q2 de junio de 2025. Queremos sacar lo esencial, ¿no? Objetivos de ventas, qué se cuece en UserPeak y TechPeak, y sobre todo el tema de la rentabilidad. Vamos, un vistazo rápido a cómo va lo digital. Exacto. Veremos si cumplen objetivos, qué estrategias usan online. Vaya,
Amazon Vendor. Entendido. Bueno, vayamos a UserPick, a la parte del cliente online. Empezamos por e-commerce indirecto, la venta a través de terceros. Ahí lo gordo parece la negociación con Amazon Vendor. Efectividad esto, extraordinaria. ¿Vale? Le mandas esto al cliente, primero pregunta qué es, 2, le da clic y le hace gracia que haya un podcast de su compañía, aún le hace más gracia del proyecto, y camino de la reunión se lo pone en el coche y tienes al cliente que ha escuchado 5 minutos de audio con los principales highlights del proyecto. ¿Vale? Mission accomplished. ¿Cómo empieza la reunión? Que todo el mundo se ha leído el resumen ejecutivo, porque lo ha escuchado. ¿Vale? Y tienes a un cliente ansioso de hacer preguntas, etcétera, etcétera, y de ver más detalle de cosas que ha escuchado. ¿Vale? ¿Esto es sencillo de hacer? Facilísimo. ¿Vale? ¿Sí? A partir de aquí es lo que os decía, ¿cuántas herramientas? ¿Cuál es mi hoja de ruta? ¿Qué es lo bueno? Que muchas de las empresas que estáis aquí sois empresas relativamente pequeñas en lo que hace referencia a tamaño. ¿Vale? Cosa que os da capacidad de ser muy ágiles, tecnológicamente hablando. Es decir, si hoy tomáis la decisión de que vais para aquí, esta tarde se va para aquí. ¿Vale? No hay que subirlo al comité del no sé qué, del no sé cuántos y tal. ¿Vale? Eso para mí es una ventaja competitiva. ¿Vale? Entonces, esto que veis aquí es la cuenta Enterprise de ChatGPT. Y como veis aquí, no sé si se llega a leer en la pantalla, en la parte inferior, ¿vale? ¿Veis? ChatGPT puede cometer errores, ya sabemos por qué. OpenAI, que es la empresa propietaria de este producto, no usa datos del área de trabajo de Liquid Match para formar a sus modelos. Es decir, esto te garantiza que la información que circula a través de la plataforma no va a ser utilizada. Si no sale este texto, la información es utilizada. Por tanto, como veis, yo tengo 2 cuentas. Una es la personal, donde pregunto sobre mis derias y mis neurosis, y la otra es la de trabajo. ¿Vale? ¿Cómo trabaja esto? ¿Vale? ¿Cómo se utiliza esto? Una es la forma sencilla. Escribes cualquier parida y que te conteste. Nivel de perfección de esto, bajo. Luego hay otra forma que os habrán dicho que es hacer prompts. ¿Vale? Y que tenéis que aprender a hacer prompts. Esto yo no lo he dicho, pero es mentira. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor para hacer prompts que ¿quién? Que ChatGPT. Entonces, si queréis hacer prompts, lo mejor es pedirle a ChatGPT que os haga el prompt. No, pero una cosa, ¿qué es el prompt? Y vayamos a lo que es básicamente el prompt. ¿Vale? El prompt básicamente es que esto, ¿vale? Como es una tecnología, acepta mejores inputs. Lo tenía puesto justo en el punto y se me ha saltado. ¿Vale? Disculpad. ¿Vale? Lo tenía justo en el punto. ¿Vale? Vale. El prompt, ¿vale? ¿Qué es? Es simplemente el texto que le ponéis para hacerle la petición de lo que vaya a hacer. Se dice en inglés porque todo en inglés queda mejor. Simplemente es la entrada, ¿vale? Entonces, como esto es una tecnología, si tú estructuras con cierta organización tu petición, ese resultado que te genera es mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué son las mejores recomendaciones? Uno es darle contexto. ¿Qué es el contexto? Hinojosa es una compañía que se dedica a soluciones de packaging, tal. Cada vez, si no configuráis lo que ahora os enseñaré, que son los custom GPTs y el contexto, tendréis que enunciar cuál es el contexto de la petición. Lo siguiente es el rol. Hoy que eres director de marketing, hoy eres analista bursátil, hoy eres creativo, lo que sea. Después, la tarea. ¿Cuál es la tarea que le vas a pedir? Después, las limitaciones.
Limitaciones en el tipo de respuesta o en el contenido, en el formato de la respuesta. Quiero que sea en español, quiero que sea larga, quiero que sea muy concisa, ¿vale? Y por último, observaciones. Le puedes dar algún tipo de observación. Si haces esta estructura, mejora bastante la calidad del output que tú obtienes, ¿vale? Pero claro, como veis, escribir esto es laborioso y te lleva un tiempo escribir esto, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar y ser más eficientes? Una vez nos han explicado qué es un prompt, explicarle a ChatGPT cómo quieres escribir los prompts y que cuando tengas una petición te ayude él a escribir el prompt. Porque ya que el prompt simplemente es una guía, le configuramos para que nos ayude él a escribir buenos prompts. Y cuando ya hemos escrito un prompt, ¿qué haremos? Como no sabremos si será muy bueno o no, ¿a quién le vamos a pedir que lo evalúe? A ChatGPT. ¿Vale? Por tanto, esto de la super fiebre del prompting, más que la fiebre del prompting es ser listo para construir el prompt, ¿vale? Más que tú mismo en esto, ¿vale? Sí. Sí. Vale. Claro. ¿Cómo hacemos esto? Vale. ¿Alguien sabe qué es un Custom GPT? Un Custom GPT, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Los que haces tú solito. ¿Sí? Sí. ¿Y sabemos lo que es, más o menos? Vale, vamos a verlo. ¿Vale? Dentro de ChatGPT, ¿vale? Existe una cosa aquí que dice GPTs. ¿Vale? Y si va a internet y no se ha roto porque ayer no funcionaba ChatGPT. Ayer cayó, ¿vale? Vosotros veis que existen aquí como una especie de apps. Veis que hay como unas apps, ¿vale? Estas apps son una forma de coger el producto de propósito general, que es ChatGPT, que sabe de todo, no sabe de nada y no está orientado a ninguna tarea, a poderle decir que me ayude a ciertas cosas, ¿vale? Digo, es que hoy me voy a poner a dibujar diagramas, ¿vale? Y dices, hostia, estoy buscando las apps y aquí hay la posibilidad de hacer diagramas, flowcharts, mind map. Le doy a este ChatGPT y me dice que esto puede hacer estas cosas, ¿vale? Y como ahora estoy ya en este ChatGPT, si le hago aquí, le invoco una instrucción, come up with a simple graph diagram of a company hierarchy, color rainbow, style, tal. Requiere hablar con ¿vale? Permitir. Se conecta a algún sitio, está hablando con un lugar donde le da la información, ¿vale? Y de golpe esa herramienta que era de propósito general, que hasta la fecha solo la habéis utilizado para recetas, se convierte en alguien que es capaz de dibujar cosas. ¡Wow! ¿Vale? Magia, ¿sí? ¿Y qué puede hacer? Pues como os podéis imaginar, ¿cuántos chats hay? Infinidad. ¿Vale? No os los acabaréis. Tantos como apps, ¿vale? Para entendernos. Pero la gracia de esto, que esto es interesante, es que podéis hacer los vuestros. ¿Vale? Aquí puedes coger y decir nombre. Pues yo quiero hacer un chat que sea mi asistente, ¿vale? Email, ¿vale? Lo he escrito mal, ¿no? Email asistente. Me hace una pequeña previsualización aquí, me sugiere esto, ¿vale? Y aquí ya empezaría a poner la descripción de qué es, ¿vale? ¿Qué es lo que yo haría? Dices, hostia, es que yo cuando utilizo estas herramientas para contestar mis chats o contestar mis emails o escribir un texto, no lo hace con mi estilo, porque yo tengo un estilo muy concreto, ¿vale? ¿Qué haríais? Lo primero que tenéis que hacer es coger y buscar información que habéis escrito vosotros y ponerla en formato digital. La cosa, os bajáis los emails y los ponéis en un Word, textos que habéis escrito vosotros y tal. Y todo esto lo ponéis en conocimiento, es el contexto.
y le ponéis todo lo que habéis escrito vosotros en los últimos años, que yo he escrito, por ejemplo, este documento, información fiscal mía, pues no creo que os interese mucho, ¿vale? Esto es más para Hacienda. Le he puesto documentos. Esto se lo va a leer y va a generar un contexto y va a estar siempre disponible. Forma parte ahora de las instrucciones y de la base de conocimiento. Le ponéis las instrucciones y luego le decís si autorizáis que salga a Internet, que tenga la capacidad de lienzo, y aquí estos para avanzados lo podéis vincular a que se genere una acción. Cada vez que hagas esto, cuando acabes, manda un mail a algo, conéctate a una aplicación, lo que sea, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo? Aquí puedes subir normalmente hasta 20 archivos. Habitualmente para customizar GPTs que tengan que ver con estilos de escritura o cosas de este estilo es más que suficiente, ¿vale? Si quieres hacer, y ahora vamos a lo que tú seguro que estás interesada, si quieres hacer que él pueda tener como contexto un departamento de marketing entero o un catálogo de productos muy sofisticado con mucha información o toda la regulación urbanística de los pueblos de UK, aquí no podrás subir todo el oro, ¿vale? Tendrás que ir a otro lugar. Entonces, cuando vosotros empecéis a darle a la neurona y empecéis a crear vuestros chats, yo os puedo enseñar algunos que he traído de demo, ¿vale? Uno es experto en prompt. Como os he contado cómo hacer un prompt, le pones toda la información que encuentres de cómo hacer un buen prompt, le dices qué quieres que te pregunte y ahora en lugar de escribir un prompting te vas a experto en prompt y le dices necesito hacer un prompt de estas cosas y él te ayudará a acabar escribiendo el prompt bien estructurado, que te sirve luego para poderlo poner en otro lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? So far, so good. Vale. Esto es lo más sencillo, Custom GPTs es de puta madre. Pero es que esta gente cada día lanza nuevas cosas. Puedes crear imagen. ¿Vale? Ya lo sabéis, tal. Puedes buscar en Internet, puedes escribir un programa, ¿vale? Y puedes realizar investigación profunda. ¿Qué es investigación profunda? Es decirle que te busque algo sobre un tema y lo que hace es ir a Internet y leer para ti. Y luego te genera un informe PDF. Esto es cojonudo. Pero es que la cosa más interesante que es esto de aquí, que es lo nuevo que han lanzado. Cuando le das aquí, ¿veis que hay una opción que dice buscar conectores? Y le doy a conectores, me permite directamente conectar, por ejemplo, si tenéis Google Drive, que es mi caso, ¿vale? Conectar vuestro Google Drive a ChatGPT. ¿Y con esto qué hace? ¿Vale? Se lee todo vuestro Google Drive, entre comillas, se lo aprende y por tanto podéis empezarle a hacer preguntas a vuestro Google Drive. ¿Vale? ¿Y qué hay en vuestro Google Drive? La información, estamos hablando del Google Drive corporativo. ¿Qué hay? Pues toda la jerarquía de carpetas e información que tenéis en la compañía. Y por tanto, ¿vale? Yo cuando cojo y le digo Google Drive, etcétera, etcétera, lo pongo aquí en fuentes. Ahora, como fuentes está activado mi Google Drive, yo ahora le puedo hacer preguntas a ChatGPT que ya tienen que ver con mi compañía. ¿Vale? Y le puedo preguntar ¿cuáles son los servicios de Liquid Lab? ¿Veis que está leyendo documentos? Por tanto, no os engaño, no se ha ido a Internet a buscarlo. Está leyendo en mi Google Drive, que está buscando información relevante para saber qué servicios ofrece la compañía. Por tanto, está buscando y a partir de aquí. Esto lo he hecho desde el chat general, pero si te fijas he activado estas opciones de abajo. Y esto es una forma sencilla y barata de explicaros qué servicios vende mi compañía, sin que os deis cuenta. Bueno, estás ahora todo leyendo atentamente a qué vendo, ¿vale? Pero ¿veis que la información ahora es precisa? He conseguido algo que antes hablábamos, que es o lo que le llamaban la alucinación. Con esto ya no alucina, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente en lugar de inventarse
texto que parece humano, lo que hace es leer, y como lee muy bien y tiene comprensión lectora de 120 de QI, entiende muy bien lo que lee y luego tiene 120 de QI a la hora de escribir lo que ha entendido y por tanto escribe muy bien. Y dice, Liquid Lab ofrece unos servicios específicos para adopción y aplicación de la inteligencia artificial en empresas, AI Assessment, AI Strategy. También hacemos innovación corporativa, tenemos un toolbox, programas públicos, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, ¿qué me pasa ahora? Y esto es el cambio de paradigma que volvemos a lo de antes. ¿Os acordáis de una cosa que se llamaba el know-how de la compañía? Que era aquello que cuando Juan se iba después de 20 años, el know-how se iba con Juan. ¿Sí? Mira, se va Juan y el know-how. ¿Vale? Y cuando tenías que preguntar algo, ¿dónde está el know-how? Con Juan. ¿Vale? Muy bien. Si habéis hecho un pequeño esfuerzo, que es tener la compañía en la nube y tener más o menos toda la información de lo que es vuestra compañía en formatos digitales, solo con ChatGPT, conectándolo a vuestro Drive, de golpe esa información se transforma en conocimiento. Porque no lo voy a hacer aquí, pero ahora le puedo preguntar, ¿me puedes decir cuál es la facturación del último trimestre de Liquid? Y como tengo los Excels de administración, porque yo no tengo ERP, tengo solo un Excel, se leerá los Excels y me dirá cuál es la facturación. ¿Vale? Claro, esto lo puedo hacer a nivel compañía, ¿cómo lo puedo hacer a nivel proyecto? ¿Qué es un proyecto? Un conjunto de conocimiento. Sí. No. ¿Vale? Entonces, las ventajas de estos productos que os estoy enseñando ahora, ¿vale? Os he enseñado ChatGPT, pero si cambio Gemini, ¿ha cambiado algo? Los nombres. Pero es que veis que se están copiando los unos a los otros. Por tanto, parte de lo que aprendes en un producto lo puedes migrar al otro relativamente. El que sí que está de alguna forma llevando un roadmap de producto más agresivo, poniendo más funcionalidades y de alguna forma marcando la tendencia de qué se puede hacer es ChatGPT. Que sus modelos hasta la fecha han sido los más competentes y su producto el que cada vez incorporaba más funcionalidades. El resto los va siguiendo. Y es verdad que Google, que estaba bastante rezagado incluso por detrás de Microsoft, el 20 de mayo, en su última conferencia que se llama Google I.O., presentaron una revolución en la hoja de ruta de producto de Google extraordinaria. Y han conseguido ponerse otra vez en pole position en lo que refiere a entornos corporativos de IA. Porque el problema de ChatGPT es que no es un producto corporativo. ¿Qué significa? Que no tienes single sign-on o lo van a poner solo para ciertas cosas, no tienes un dashboard de consumos, etcétera, etcétera, ¿vale? No puedes gestionar bien el tema de seguridad y accesos. En cambio, por ejemplo, si apuestas, como decíamos antes, por ChatGPT, ¿ves? Aquí le hice una pregunta. ¿Puedes? Me llaman hoy cariño. ¿Quién te ha llamado cariño? ¿Todo bien? Estoy aquí para escuchar si necesitas hablar de ello. Y él me llaman hoy cariño, me parece que es que estaba teletrabajando en casa y estaba el micro enchufado y me entró mi mujer en el despacho y me dijo, pues me llaman hoy cariño y ya está. Pero ¿ves que es appealing? Bueno, vuelvo al tema. ¿Vale? Entonces, la ventaja, por ejemplo, de utilizar un copilot es que ya tienes resuelto todo el tema de accesos, integraciones, pero el producto es un poco más deficiente desde el punto de vista de prestaciones. ¿Quiere decir que Microsoft va a estar siempre atrás? No. Puede ser que el próximo conferencia de Microsoft donde presenten el desarrollo de producto. Y esto es lo que comentaba con una compañera del workshop, que es que hoy, a diferencia de, por ejemplo, cuando estás pensando en implantar un SAP o algún tipo de ERP o algo así, hostia, son productos muy maduros tecnológicamente y por tanto la decisión es un poco más precio, funcionalidades, pero no te vas a equivocar. Entre SAP, el Navision o el ERP del sector van a funcionar, ¿vale? En cambio aquí es verdad que puedes tomar ciertas apuestas de, hostia, apostamos por ahora todos meternos dentro de este entorno porque es el que está marcando tendencias y funciona y al cabo de 9 meses encontrarnos que, hostia, pues ahora
Google ha lanzado cosas más potentes y nos es más conveniente porque ya que estamos en todo de Google, hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en la compañía, en la holding, que somos 450, estamos pensando cuál era la estrategia de adopción de IA. Y habíamos considerado incluso si íbamos a apostar por la compra de 450 licencias de ChatGPT Teams como mínimo y trabajar en esa plataforma porque es verdad la que nos está dando más prestación a nuestros casos de uso con los custom GPTs y tal. Pero, hostia, cuando el 20 de mayo Gemini se actualizó al producto que es ahora y tal, pues hemos tomado la decisión de al final apostar por el entorno de Google, que es en el que estamos, porque nosotros estamos en Google Cloud y en Google Workspace, y trabajar bajo la suite de Google todo el desarrollo de IA y adopción de la IA en la compañía. ¿Por qué? Porque sabemos que al final somos de Google y por tanto que seguramente todo lo que hagamos aquí va a tener más recorrido, aunque pagamos a lo mejor un penalti, que hay ciertas funcionalidades que aún no están. Por ejemplo, Gemini, las integraciones RAG con Drive no están tan bien hechas o funcionan tan bien como pueden ser las de ChatGPT. Vale. O no tiene integración contra Gmail. Vale, pero vendrá. Es una cuestión también de cómo gestionamos el tiempo. O al final es una cuestión también de blending. De decir, oye, pues mira, ciertos departamentos, ciertos casos de uso tiramos con esto y otros departamentos tiramos con esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas? Vale. Recomendación a mí, eso sí, si apostáis por uno, vale la pena entonces, oye, entender bien cómo funciona. Por ejemplo, ¿utilizáis proyectos en ChatGPT? Projects, ¿vale? ¿Qué te permite proyectos? Pues proyectos te permite, por ejemplo, si tú estás preparando un tender para la administración, como muchas consultoras nos toca hacer a veces, subes los proyectos del tender, le das unas instrucciones y a partir de aquí puedes empezar a interactuar para que te ayude a escribir la respuesta al tender de la administración. Y al final aquí pues acabas sacando toda la respuesta que vas a escribir en la parte técnica del tender. Y con esto te permite acelerar mucho más todo el proceso de respuesta a un tender, en este caso. ¿Vale? Cuesta mucho, a partir de aquí es una cuestión de iros configurando vuestras historias. Lo lógico y natural, hacerte un custom GPT que sea un asistente personal, que te pueda resolver cosas, que se ajuste a tu tono de voz, el otro para comercial, etcétera, etcétera. Aquí tenéis el motor de imagen. Con la licencia E40 tienes acceso al motor de imagen que te permite hacer vídeos. ¿Vale? Haz un vídeo de la sesión de formación de IA lo pone en la cola, ¿vale? Y aquí haces un pequeño vídeo. Puedes hacer imágenes a la vez, puedes hacer muchísimas cosas y por tanto al final pensar en esas herramientas de propósito general, ¿vale? ¿Sí? Sí y no. Es decir, depende del producto que uses, cambian en función del producto. Midjourney tiene unas condiciones de derechos de autor que dice que son compartidos. OpenAI dice que el derecho de autor es tuyo. Lo que pasa es que no te garantizan que si tú le dices hazme una imagen como si fuera de Mafalda y te dibuja una imagen como si fuera un cartoon de Mafalda, lo que no te dice OpenAI es que ellos han gestionado los derechos de autor con el autor de Mafalda y que si tú utilizas generar imágenes como si fuera Mafalda, no te preocupes que yo ya he pagado a ese señor la generación. ¿Vale? Seguramente la propiedad intelectual es el vacío más grande que hay actualmente. ¿Vale? En particular cuando hagáis cosas que parezcan del estilo de alguien. ¿Vale? Pues este es el vídeo de la formación de IA. ¿Vale? Claro, esto para la mayoría que estáis aquí que sois pymes, ganar maestría en esto quiere decir que de golpe vuestra presencia comercial, etcétera, etcétera, puede ganar un nivel de exposición absolutamente distinto. Porque aquello que hasta la fecha estaba reservado solo a grandes presupuestos en marketing o comunicación, pues pasa a ser algo que está mucho más accesible. Y hablo de hacer vídeos promocionales, pero a partir de aquí, formaciones, lo que se os pase por la cabeza. ¿Sí? Vale, entonces,
hoy teníamos que hacer un workshop y dices, vale, entonces vamos al workshop. ¿Vale? Entonces yo he preparado esta sesión, pero que no nos dará tiempo y ya me invitarán otro día para hacerla, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? O sea, yo lo que quería hacer el workshop para enseñaros cómo hacer el workshop, pero no me va a dar tiempo, ¿vale? Entonces, siendo honestos, yo tenía que preparar el workshop y digo, hostia, pero yo no quiero preparar el workshop. ¿Y qué le he dicho a ChatGPT? Tengo que preparar un workshop. Y Carlota amablemente me dijo de qué tenía que ir el workshop. Y he cogido el mail que me mandó Carlota y se lo he puesto a ChatGPT. ¿Vale? Y me ha preparado 5 preguntas que teníamos que hacer en el workshop. Y cuando tenía las preguntas le he dicho, me lo escribes en forma de presentación. Y luego me he ido a un programa que se llama Gamma AI y le he dicho, ¿me haces la presentación de las slides del workshop? Y esto es lo que ha salido, que es el workshop que tenemos que hacer ahora. Adopción de la IA generativa en tu empresa, guía práctica. Taller interactivo para implementar la IA generativa de forma efectiva en tu organización. Por Aleix Valls, unos cojones. ¿Sí? Tareas a automatizar, que es lo que os quería hacer reflexionar. La primera fase, generación de documentos, programación de reuniones, comunicaciones rutinarias, análisis básicos de conocimiento. La otra cosa es el universo de generación de contenidos. Es el otro gran bucket de actividad de vuestra organización. Automatizar tareas sencillas. El workshop tiene que hacer es hacer un inventario de tareas sencillas que identificáis que podéis generar ese universo de automatización. 2, la generación de contenidos. 3, cuáles son los departamentos donde veis el mayor potencial de impacto. Atención al cliente, ventas, marketing y operaciones. ¿Cuáles son aquellos obstáculos que identificáis que deberéis superar en la organización? Desconocimiento, inversión, medio a ser reemplazado, seguridad y privacidad. Hemos hablado de todos ellos. Los recursos necesarios que identificáis. ¿Qué proceso vamos a hacer para implantar? Identificar las oportunidades, el proyecto pilótico, medir los resultados y luego intentarlo escalar a la organización. Y os dejaba como ejercicios próximos pasos. ¿A qué es un workshop cojonudo? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Sí o no? Enmaquetado, maravilloso, tal. Vale. ¿Cuál ha sido mi contribución a esto? Supervisar y saber que este workshop de inteligencia artificial lo podía guiar y era cómodo para poderlo hacer. Y que tenía sentido poderlo hacer. ¿Y a qué he dedicado tiempo yo? A afinarlo, imaginarme cómo sería la dinámica y prepararme para que hoy en grupo pudiera facilitar bien esto. Por tanto, ¿a qué me he dedicado? A la parte que aporta valor de que esté yo hoy con vosotros aquí, que es a que yo pueda ayudaros a facilitar esa tarea, que no podremos hacer por tiempo, ¿vale? ¿Sí? Pero lo que no tiene ningún sentido es que yo pierda tiempo haciendo este documento. ¿Sí? O tiene tiempo que lo supervise, pero todo esto es un peñazo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este era un poco el truco del workshop, que quería hacer que el workshop en sí mismo fuera el workshop. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo dejamos aquí, os parece? Pues venga.